darles la bienvenida. Ahora les voy a pasar a Auri Saavedra, que es la concejala de participación del Ayuntamiento de Telde. Y bueno, pues es la persona visionaria que ha visto la posibilidad de implantar en este municipio un proyecto como Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos, una iniciativa para fomentar la cultura del cuidado y reducir y minimizar la violencia. Entonces, Auri, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y todas. Nada, simplemente eso de visionaria, la verdad es que yo le digo que me queda muy grande, Arturo. Lo que a mí me extraña es que esto no lo vean más gente, más políticos, más instituciones, porque esto debería estar implantado desde la infancia en este tipo de proyectos, en las escuelas, en cualquier club, en cualquier asociación, en todos los tejidos de ciudadana. Darle las buenas tardes a todos y para mí es un placer poder compartir este tipo de iniciativa con alguien como Piñuel y escucharlo aquí en vivo y aprovechar todo lo que nos tiene que enseñar, porque en cualquier modo, tarde o temprano, cualquiera de nosotros habremos sufrido algún episodio de acoso laboral o lo que sea, y vamos a aprender muchísimo, estoy segura, esta tarde con él aquí. Gracias. Bien, pues vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la iniciativa Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos. Son apenas 10 minutitos para dar paso seguidamente a Iñaki. El proyecto Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos es una iniciativa del Ayuntamiento de Telde y de la plataforma Aprendiendo a Cuidar, Violencia Cero. Y bueno, pues básicamente lo que pretende es minimizar la violencia en nuestra sociedad, desnormalizando un montón de acciones o acciones que tenemos integradas en nuestro día a día y que muchas veces pasan desapercibidas porque las tenemos normalizadas. Entonces, hay una cuestión que tenemos muy clara las personas que estamos impulsando esta iniciativa, y es que el cambio empieza en nosotras, es un cambio que empieza desde la propia persona, y que es a partir de esa conciencia de que somos nosotros las que la tenemos que implicar, quienes lo aplicamos en nuestras propias casas para poder realmente generar un cambio en el mundo que compartimos. Si algo nos ha dejado claro el COVID, es la importancia de cuidar al que cuida, la necesidad de fomentar la cultura del cuidado y la urgencia de aprender a cuidar. En esta percepción de cuidar y proteger, podríamos hablar que se trata de una cara A, y sin embargo tenemos otra cara, la otra cara, que es la violencia, con la acción de forzar y abusar. Y ahí es donde bueno, pues son muchísimas las acciones de violencia que están integradas y normalizadas en nuestra sociedad, y reducirlas es una prioridad para tener una sociedad más saludable. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues planteamos un camino, una hoja de ruta de 5 niveles. Un primer nivel donde comunicamos que el proyecto existe y les invitamos a compartirlo, a hablar de él, a mencionarlo en sus redes y en sus conversaciones. En el municipio de Telde hemos creado este cartel que se está colocando básicamente en ferreterías, peluquerías, en el mercado, en centros de salud, en cualquier espacio donde pueda haber gente que pueda visualizarlo y empezar a sensibilizarse con la necesidad de esta cultura del cuidado. También en redes sociales nos pueden seguir, tienen distintas opciones. Y bueno, pues hay gente incluso que nos ha mandado vídeos con su percepción de la importancia del cuidado. Un segundo nivel sería el nivel de simpatizante. Les invitamos a conectarse a la web y desde ahí sumarse a la alianza, bien como
bien como personas o bien como entidades. Y bueno, pues como entidades es importante poder visualizar quién está por la labor de impulsar iniciativas como esta para pasar al siguiente nivel, que sería el de concienciación. Ahí estamos desarrollando distintos materiales. Esto es unos materiales de sensibilización que hemos hecho también para el proyecto, donde por un lado tenemos las acciones de cuidado en verde y por otro las acciones de hostiles o de violencia en azul, para que visualmente tengamos claro qué es lo que queremos en nuestra sociedad y qué es lo que no. Con los centros escolares estamos trabajando distintas dinámicas para que esto sea una realidad y llegar a un nivel mayor de concienciación. Además, se están generando distintas dinámicas de intervención y por último, siguiente nivel podría ser el nivel de proteges, el nivel de generar procedimientos y protocolos que permitan que ese cuidado sea una realidad. Por último, tendríamos un nivel 5 porque los niveles anteriores podrían quedarse en papel mojado si no tuviésemos unas auditorías que realmente avalen que existe unos sistemas de protección que se aplican y que funcionan. Imagínense lo que sería poder tener espacios que garanticen la motivación y la seguridad para personas en colegios, en administraciones, en trabajos, en centros de salud o en centros de atención de cualquier tipo. Bueno, para no restar tiempo a la intervención de Iñaki, acabar diciendo que para las personas que estamos en él, es un proyecto de vida. Y bueno, como les decía, invitarles a conectarse a la web violenciacero.org y a estar en contacto a través de la alianza. Y sin más dilación, paso al doctor Iñaki Piñuel que siga con la ponencia y con su sabiduría, que la verdad que es un privilegio poderlo tener hoy aquí con nosotros para ilustrarnos con tantos años dedicados a la prevención y la gestión de la violencia. Gracias y les dejo con Iñaki. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias a los organizadores de esta conferencia online del proyecto Me Cuido, Cuido y Cuidamos, y a los organizadores también en esta isla maravillosa de Gran Canaria en la que me encuentro de nuevo, una isla que para mí tiene mucha relevancia porque en ella pues he escrito nada menos que 4 de mis libros, fuente de inspiración siempre a la hora de tener que escribir sobre las cuestiones que tienen que ver con la violencia. Lo que vamos a hablar hoy, la violencia y su forma de comprenderla, la forma de comprenderla correctamente y la forma de hacer un verdadero programa de prevención que vaya más allá de las palabras y que permita un cambio radical en nuestra sociedad. Vivimos una época donde cada uno se reivindica a sí mismo libre de violencia simplemente por el hecho de que se declara contra ella. Una época paradójica donde la gran mayoría de la sociedad en su conjunto cuestiona y rechaza la violencia y sin embargo observamos cómo la violencia, se produce cada vez con más intensidad, con mayor número de víctimas, pero vamos a ver esta tarde en esta conferencia cómo la violencia para persistir encuentra modos y subterfugios para soterrarse, para establecerse de un modo más insidioso y sibilino, y vamos a ver cómo, lejos de lo que pudiéramos pensar, porque todos los miembros de esta sociedad en su mayoría nos declaremos en contra de la violencia, pudiéramos pensar que esta queda erradicada. Veremos cómo no es así, veremos cómo la violencia es cada vez mayor y sin embargo es cada vez más invisible o menos evidenciable debido a su carácter cada vez más clandestino, cada vez más insidioso. Yo suelo decir
que la violencia, para persistir, encuentra modos de soterrarse, encubrirse en formas aparentemente aceptables en nuestra sociedad. Vean cómo en tiempos de pandemia y de COVID la violencia está a la orden del día, la violencia psicológica, la violencia de exclusión, los fenómenos de chivo expiatorización de los que vamos a hablar esta tarde son cada vez mayores, y vamos a ver precisamente cómo la primera de las herramientas para luchar contra la violencia exige una comprensión radical de esta. No podemos prevenir la violencia en la pareja, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones en general, si no entendemos cuál es su verdadera naturaleza. Está muy de moda adjetivar la violencia con diferentes adjetivos: violencia de tal tipo, de cual tipo, de este color, de este sabor, de este tenor. Y los que llevamos muchos años o décadas dedicados al estudio, el análisis y, por supuesto, el trabajo en favor de las víctimas de violencia, sabemos que la violencia no tiene color, la violencia no tiene sabor, la violencia es violencia, pero vamos a ver cómo va encarnándose en diferentes modalidades, y vamos a intentar esta tarde descifrar cuál es esa comunalidad que rige todos los procesos de violencia y cómo esa comunalidad nos reporta a comprender los mecanismos psicológicos y antropológicos que están en el origen de ella. Tenemos que comenzar por una muy mala noticia que no va a gustar a la mayor parte de aquellos que han sido educados en este paradigma buenista, en este paradigma ilustrado, en este paradigma muy moderno, entre comillas lo de moderno, que nos habla del carácter bueno del ser humano por naturaleza, entendiendo que todo el mundo, si le das las posibilidades, si le explicas razonable y racionalmente las cosas, si le das tiempo para explicarle detenidamente lo que es y a lo que lleva, pues de manera razonable, de manera suave, de manera casi automática, encarrilará en una vida virtuosa, en una vida exenta de violencia, en una vida que le va a llevar a ser sabio y apartarse del proceso violento o del proceso de victimización a los demás. Nada más lejos de la realidad. En nuestra sociedad existe la violencia y vamos a ver cómo casi siempre los victimarios, los que se producen violentamente contra otras personas, vamos a llamarlas así, acostumbrémonos a llamarlas por su nombre, víctimas. Los que se dedican a victimizar a otras personas, a otros grupos, lo hacen en una plena y total buena conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de declararse antiviolento, a pesar de declararse en contra de la violencia, incluso a pesar de suscribir alianzas y protocolos y participar en activismos de toda índole, especialmente los que están más lejanos del victimario, a pesar de todo esto, observamos con pavor cómo los victimarios, la mayor parte de los victimarios, linchan, excluyen, machacan, violentan a sus víctimas en la mejor de las conciencias, en una total buena conciencia, creyendo en sinceridad, creyendo realmente, bien que están correspondiendo a una violencia anterior o bien que están cumpliendo con un deber social a la hora de eliminar a una amenaza. Con esto quiero sentar la primera de las conclusiones de esta conferencia, y es que, lejos de lo que pudieran pensar los espectadores externos de los procesos violentos, los que participan en ellos lo hacen habitualmente en la mayor de las inconsciencias o con muy escasa consciencia de lo que están haciendo realmente. De ahí que la primera herramienta de lucha contra la violencia tiene que ser hacer consciente a todos aquellos que están participando sin saberlo, sin conocerlo, en estos procesos excluyentes y de violencia, de su participación en ella. Hacerles conscientes de que, lejos de mantener ese buen concepto de sí mismos,
van a tener que comenzar por una conversión, una metanoia, un proceso gradual, porque es un proceso paulatino, no es instantáneo, de desmonte, de pieza a pieza, de esa convicción de su propia inocencia respecto a la violencia y la aceptación, sí, la aceptación contrita, con contrición, la aceptación humilde, la aceptación desde la realidad de los datos y desde la verdad de que, sí, sin quererlo, sin saberlo, incluso de buena conciencia, solemos estar participando en los linchamientos de los que vamos a llamarles ya hoy nuestros chivos expiatorios. Aquellos que van a pagar con su linchamiento, con su exclusión, con el hecho de convertirse en nuestras víctimas, nuestra buena conciencia, por un lado, y en segundo término, nuestra, y esta es una palabra clave, nuestra convivencia. Y es así, es cierto. La convivencia social, las estructuras sociales, los mecanismos engrasados de cooperación y colaboración social, desde bien antiguo se fundamentan sobre la espalda de víctimas inocentes que, convirtiéndose en los chivos expiatorios de su grupo, de sus grupos, digo de sus grupos de pertenencia, sea la familia de origen, vamos a hablar de estas familias que victimizan a sus miembros, sea de sus entornos educativos, escolares, por supuesto que hablaremos del bullying, del acoso escolar, de su entorno laboral, hablaremos también del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo y, cómo no, también de su entorno más íntimo, más inescapable, como es el ámbito de la relación de pareja. Los que sufren el proceso de victimización, las víctimas, también suelen sufrir y pasar por este proceso en la mayor de las inconsciencias, creyéndose la mayor parte de las veces culpables o responsables de la suerte que están corriendo cuando se convierten en los chivos expiatorios de sus grupos de origen, de sus grupos de pertenencia. Lo viven en la incomprensión de qué es lo que ha llevado al grupo o a esas personas a comportarse violentamente contra él o contra ella. Lo hacen en el abandono, por supuesto, porque todo grupo linchador, todo grupo victimario, participa en ese gang de eliminación, de exclusión del chivo expiatorio, en la convicción de su propia inocencia y formulando una presión formidable contra la víctima de esa violencia para que acepte su responsabilidad, para que declare su merecimiento y, en definitiva, para que, atención a esto, participe activamente en su propio proceso de linchamiento, justificándolo, aceptándolo y, por tanto, convirtiéndose en una víctima propiciatoria. La segunda de las verdades que tenemos que revelar esta tarde en esta conferencia dedicada a la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones tiene que ver con algo que tiene ya que quedar claro para todos los que quieran trabajar en contra de la violencia, y es comprender y vivir, porque no es una comprensión meramente intelectual, sino es un proceso de transformación existencial, comprender y vivenciar que las víctimas de la violencia son completa y absolutamente inocentes de ella. Contrariamente a las percepciones que se hacen sobre las víctimas de la violencia, a las que se les encuentra siempre rasgos, disposiciones, actitudes, una mala adaptación, un déficit comportamental o emocional, contrariamente a todas estas percepciones que son míticas, por tanto falsas, la verdad es que las víctimas no son las responsables, no son culpables de sus propios procesos de victimización, y lo que tenemos más bien es que el propio proceso de acoso, de intimidación, de violencia y de exclusión que sufren se encarga, a base de su repetitividad, su sistematicidad, de ir inoculando, sí, inoculando dentro de la víctima
este sentimiento de culpa, esta sensación de merecimiento que convierte a la víctima de la mayor parte de las violencias de las que vamos a hablar hoy en una víctima sumisa, en una víctima indefensa, en una víctima, voy a decir la palabra, colaborativa con su propio proceso de linchamiento. La revelación del carácter inocente de toda víctima de la violencia le devuelve a esta el estatus de la verdad de lo que es, el estatus de su propio inmerecimiento, y le permite por primera vez desde el inicio de los procesos de linchamiento convertirse en protagonista de su propia salida del problema. Revelar al mundo la inocencia técnica de la víctima significa decirle a la víctima no solamente que no merece lo que le están haciendo, sino que debe comenzar muy activa y proactivamente a organizar su defensa, a organizar el ponerle límites a aquellos que cuentan, desgraciadamente, cuentan con esa anuencia de la víctima y con el propio daño psicológico que el proceso victimario va a generar en la víctima en forma de aprendizaje de la indefensión. La mayoría de los procesos victimarios que atendemos, bien sea en el ámbito de la relación de pareja, bien sea en el ámbito de la escuela, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las familias tóxicas, las familias que denominamos cero, son víctimas que han ya para el momento en que acuden a la clínica, han aprendido el rol de indefensión, han aprendido a no defenderse y se trata muy principalmente desde el principio de revelándoles su propia inocencia, ayudarles a que se conviertan en colaboradores decisivos, protagonistas de su propia salida del problema. La violencia está entre nosotros, cada vez encuentra formas más sutiles de pervivir en formas más clandestinas y por tanto tenemos que ir al núcleo de su fundamentación. ¿Qué es lo que hace que, pudiendo estar intelectualmente en contra de la violencia, sin embargo participemos todos los días, cada día, muy frecuentemente, cada momento, en diferentes procesos de exclusión, de eliminación o incluso de linchamiento de una o de varias víctimas? Y hay que reportarnos, y aquí me refiero yo a todas las investigaciones que están ya descritas en mis libros y en los libros de otros especialistas, nos tenemos que referir al origen mimético o imitativo de toda violencia. Toda violencia se reivindica responder o corresponder a una presunta o supuesta violencia anterior que la víctima habría organizado, habría comenzado, habría iniciado, y por tanto el violento va a desarrollar una teoría del por qué está siendo violento contra su víctima en base a que esta es la que empezó todo. De ahí que en los relatos de mediación, en los relatos que tienden a intentar intermediar, intentar ver claro en los conflictos violentos, nos encontremos siempre con dos partes que mutuamente se acusan de que el otro comenzó primero. Bien sea en las guerras, digamos, militares tradicionales o en las guerras más modernas con ocasión de un divorcio o una separación, encontramos siempre dos partes que alegan ser víctimas del inicio de hostilidades por parte de la otra. Esa percepción no es vacía, es una percepción sincera, pero vamos a ver cómo está contaminada tantas veces de lo que denominamos el carácter mimético, imitativo o recíproco de la violencia. Desde muy antiguo, las sociedades humanas entendieron que el problema crucial para la supervivencia de la especie consistía en cooperar y colaborar entre los miembros de la tribu. Esas tribus antiguas, que han sido estudiadas por la antropología, encontraron una amenaza real en la disensión, en las inquinas, en las envidias, en las rivalidades, y entendieron que era cuestión de vida o muerte cooperar superando todos esos obstáculos a la cooperación. Era absolutamente de supervivencia y en ello iba la propia existencia, la propia subsistencia de ese grupo humano.
Al parecer, y de manera fortuita o casual, encuentran cuál es el modo de restablecer muy rápidamente la unanimidad en el momento en que la comunidad de esa tribu, de ese grupo humano, se ve amenazada por su propia implosión, por su propia destrucción desde dentro. El grupo humano encuentra un mecanismo salvífico, un mecanismo maravilloso, un mecanismo tan extraordinario que le van a atribuir las características de lo trascendente, de lo divino, a tal extremo que va a convertirse ese mecanismo en el centro y en el núcleo de la religión antigua, de la religión pagana, que consistía precisamente en utilizarlo para purgar a la comunidad de sus rivalidades, de sus envidias, de sus violencias internas. Y sí, el grupo humano desde muy antiguo descubre que es utilizando a un miembro interno de ese grupo, alguien al que se le va a estigmatizar, señalar, alguien sobre el que se va a dirigir la violencia unánime de todo el grupo humano, alguien que va a asumir como un pararrayos todo el contenido de la violencia grupal, al extremo de que esa violencia se va a materializar en un linchamiento o un asesinato colectivo, algo que vamos a ver de qué modos y maneras maravillosos restablece la paz de los miembros de ese grupo humano. Los grupos humanos saben desde muy antiguo, intuitivamente, no hace falta que acudan a ninguna de nuestras conferencias para aprenderlo, saben que no hay modo más rápido ni más eficaz de restablecer la paz y la convivencia que tener una víctima única a la que poder linchar en buena conciencia de modo unánime. Ese mecanismo que la investigación denominó del chivo expiatorio y al proceso que se deriva de él se le denomina de chivo expiatorización, a ese mecanismo antiguo le debemos la mayor parte del orden social del que vivimos hasta el día de hoy. La humanidad al completo, desde los grupos familiares hasta los partidos políticos y los estados, viven de procesos que utilizan el viejo y ancestral mecanismo del chivo expiatorio para intentar restablecer el orden, restablecer la unanimidad, restablecer la cooperación, es decir, poder sobrevivir como grupo humano. Bien, es verdad que el restablecimiento del orden a través del sacrificio de un miembro de la tribu no hacía más que restablecer el orden de manera puntual y momentánea, viniendo poco a poco a regresar las condiciones estructurales de disensiones, de inquinas, de rivalidades, de antagonismos, de conflictos entre los diferentes miembros, que exigía, de nuevo, la utilización del mecanismo, en este caso con un plus de aprendizaje, en este caso con la posibilidad de haber visto ya anteriormente el efecto maravilloso del sacrificio, del linchamiento de un miembro, y hablamos de linchamientos de sangre, para hacer que la tribu sobreviva. Conviene que un hombre viva para que el pueblo se salve, decía el sumo sacerdote la víspera de la pasión de Jesucristo. El mecanismo sacrificial, por tanto, se convierte en el núcleo de la religión pagana antigua, que primero sacrificará seres humanos, después sacrificará seres humanos de más lejos, los prisioneros de las guerras, de los que han sido aprisionados de las tribus vecinas, después de los más indefensos, los niños, huérfanos, las mujeres sin pertenencia a ninguna casta o ningún varón, que llamaríamos hoy las viudas, es decir, los miembros más abandonados sobre los que nadie va a poder reivindicar propiedad, relación y por tanto sobre los que nadie se va a vengar. Desde muy antiguo, por tanto, sabemos que los miembros más vulnerables de los grupos humanos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los prisioneros, eran carne de cañón para convertirse prioritariamente en víctimas de este mecanismo sacrificial, de este mecanismo de restablecimiento del orden.
Aunque les parezca mentira, volvemos a encontrar en el presente este perfil de alta vulnerabilidad en diferentes modos y maneras cuando analizamos la violencia en la pareja, la violencia a manos de psicópatas integrados, la violencia dentro del ámbito del mundo del trabajo, el mobbing. Volvemos a encontrar como el perfil de alta vulnerabilidad, aquellos que no pertenecen a nadie, aquellos que no son de la cuerda de nadie, aquellos que no son de la panda de nadie, aquellos que no militan en el sindicato X o en el grupo profesional Y, suelen ser víctimas propiciatorias del mecanismo sacrificial actualizado a la vida moderna, pero que sigue causando víctimas de reposición, víctimas de repetición. Una vez que el mecanismo sacrificial se instala, se repite hasta el paroxismo, dando lugar a cada vez mayor necesidad de víctimas y cada vez menos tiempo entre víctima y víctima, entre linchamiento y linchamiento, estableciéndose un orden social de corte sacrificial, basado en el sacrificio de alguien o de algunos que van a tener periódicamente que pagar con su vida o más adelante con otras formas de violencia que no son tan definitivas porque no causan la muerte de la víctima, pero causan la muerte psíquica y la desaparición psicológica, van a tener que lidiar con un mecanismo que está tan extendido en la sociedad que ésta es absolutamente inconsciente, ésta vive de espaldas a la realidad de cómo los procesos de victimización antiguos, que antiguamente producían linchamientos de miembros de la tribu que eran despeñados o apedreados, linchados colectivamente, hoy en día nuestros modernos chivos expiatorios sufren los procesos de bullying en la escuela, sufren los procesos de mobbing en el trabajo, sufren procesos de exclusión y victimización en sus familias cero, es decir, seguimos con el viejo y antiguo drama, solamente que en la mejor de las buenas conciencias, porque todos nos declaramos contrarios a la violencia mientras participamos como miembros activos de tantos linchamientos de los que no somos conscientes. Echarle la culpa al otro de ser violento es un modo de expurgar, de purgarse de la propia violencia. Encontrar siempre la violencia en el que está enfrente o encontrar la violencia primera en aquel al que estamos linchando y victimizando es una de las modalidades más frecuentes de la ceguera de los violentos, de la ceguera de los participantes en la violencia, que somos todos, y que nos lleva a este marasmo en el que la sociedad globalmente es cada vez más violenta y, sin embargo, sus miembros se declaran cada vez más antiviolentos, más pacifistas, más contrarios a la violencia. Una conversión de este tipo requiere a veces un proceso largo, donde a base de una gran reflexión, de mucha consciencia, del aporte de los datos de la psicología y de la antropología, nos permitamos a nosotros mismos darnos esta mala noticia de que, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Cómo lo hubiéramos pensado? Nosotros también somos perseguidores, somos acusadores, somos linchadores, somos hostigadores de otros a los que no identificamos como víctimas porque sencilla y llanamente pensamos que estamos produciendo un bien social, que estamos cumpliendo con una obligación ciudadana o con un deber moral a la hora de linchar, de excluir, de eliminar a aquel que modernamente está cumpliendo el rol salvífico de chivo expiatorio. La violencia está en todas partes, se soterra en formas de violencias más psicológicas, más sociales, menos directas y físicas, y por tanto parece como que la violencia es menor cuando lo que asistimos es a una sociedad cada vez más globalmente violenta, pero por modos y maneras en que ésta puede mantener su buena conciencia narcisista de, meramente declarándose contraria a la violencia, poder dormir tranquila después de haber linchado cada día a sus chivos expiatorios. La sociedad humana sigue siendo una sociedad violenta. En pleno siglo XXI,
y con todo lo humanistas y lo humanizadores que nos declaramos, seguimos participando de hoz y coz en numerosos procesos victimarios de los que no somos conscientes y que tienen víctimas bien reales como destinatarios. Víctimas que sufren, víctimas que quedan destruidas, víctimas que quedan devastadas emocional y psicológicamente a veces de por vida, víctimas que pasan desapercibidas porque ellas mismas ni siquiera se identifican víctimas de tales linchamientos. Comienza la historia en la propia familia de origen. Familias disfuncionales o familias que hemos denominado cero, con Z, y que dan origen a mi último libro, que estamos también presentando estos días en las Islas Canarias, Familia Cero, un libro que describe precisamente el drama, el horror que significa para un niño venir al mundo y constatar que aquellos que debieran recibirle no estaban ahí para recibirle, sino más bien estaban ahí para machacarlo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es frase que da origen al Evangelio de Juan y que narra quizás la experiencia más inconmensurable que puede hacer un ser humano cuando, viniendo a este mundo, precableado biológicamente por un cerebro que está preparado de mil maneras para apegarse de un modo seguro a los progenitores, en lugar de encontrarse con el amor, con la aceptación incondicional de estos, con la protección, con el cuidado, palabra clave en estos programas que nos están acogiendo hoy en las Islas Canarias, en lugar de encontrarse con ese cuidado, con ese amor incondicional, con esa acogida, se encuentran con la implacabilidad, la crítica, el abandono, el descuido, cuando no con la violencia y el maltrato directamente. Estos niños que proceden de estos grupos familiares frecuentemente se convierten dentro de ellos en los garbanzos negros, en las ovejas negras, en los chivos expiatorios de sus grupos familiares. Un proceso que les va a acompañar no solamente durante la infancia, sino que sigue acompañándoles después, durante el resto de sus vidas, haciendo que, aunque tengan 30, 40, 50 años, siguen portando ese estigma y siguen siendo linchados unánimemente por el resto de los miembros del grupo familiar inmediato. Estos niños, que a base de no poder fijar una base segura de apego, se van a encontrar después inmersos en la vida adulta con guiones de vida que les llevan a replicar una y otra vez enganches a personajes tóxicos, enganches a situaciones abusivas, enganches a los peores, quizá diríamos, individuos de nuestra especie, que son aquellos que, olfateando su vulnerabilidad, van a aprovecharse de ellos, van a usarlos y abusarlos, aprovechando esa alta vulnerabilidad de la que son portadores desde el momento en que tuvieron o proceden de esas familias cero, esas familias disfuncionales. La primera violencia más ignorada y más desapercibida, por tanto, está en la propia familia, en niñas y niños que siguen siendo los no good child, los niños no bonitos, los niños no apreciados, los niños que, a diferencia de otros miembros de la familia, no reciben el apoyo, el amor, el reconocimiento, el ánimo y, por tanto, quedan huérfanos de esa fortaleza psíquica que significa ir en la vida con la experiencia de haber tenido una familia que te ha acogido y te ha brindado el amor incondicional. Ese amor incondicional, cuando funciona como debiera funcionar, de manera correcta, lo que hace es blindar al niño para después en la vida resistir a los embates de los abusadores, de las personas tóxicas. Aquellos que se han visto privados de esa experiencia se encuentran más adelante sin capacidades, sin recursos, sin esa experiencia de apoyo, de base segura de apego que les va a llevar a poder defenderse, a poder identificar a tiempo a esos abusadores. La familia, por tanto, es el primer grupo humano que utiliza en petit comité, en familia, diríamos,
el mecanismo integrador del chivo expiatorio, donde, como acabamos de explicar, para que todo funcione correctamente, alguien tiene que pagar el pato. Ese alguien, que es el que siempre se la carga, el malote oficial, el vaguete, el mentiroso, el no bueno, el no adecuado, el no de los nuestros, cualquiera que sea el proceso de estigmatización, lo va a convertir en un extraño, en un extranjero dentro de su propio grupo familiar. Y aunque pasen años, como digo, esa situación, una vez fosilizada y cristalizada en la infancia, va a mantenerse y va a explicar, desgraciadamente, que luego ese niño se vea imposibilitado de defenderse de ulteriores abusos. En las familias cero de origen, las víctimas desarrollan lo que llamamos guiones tóxicos de vida, guiones que son metaprogramas, virus mentales, que el niño victimizado por este proceso temprano del amor de la familia cero va a repetir, y inconsciente de él, inconsciente de este virus, va a preguntarse una y otra vez qué es aquello que hace, que explica que hayan pasado por tantos y tantos victimarios, por tantos procesos de acoso, por tantas parejas tóxicas, por tantas experiencias terribles que no hacen sino replicar, repetir la experiencia tóxica por excelencia de origen, que es la experiencia tóxica que vivieron en sus familias. Quieren prevenir la violencia, quieren erradicar la base primera de la violencia en la sociedad, desarrollen dentro de sus familias hacia los miembros más vulnerables, que son las niñas y los niños que vienen al mundo, la experiencia del amor incondicional, lo cual no significa pasarles todo, abandonarles omitiendo todo deber de cuidado y de educación y de señalar límites, sino hacerles hacer la experiencia de que son amados por sí mismos, son comprendidos, pasen lo que pase, y son acogidos con independencia de que sus conductas sean unas u otras, sean adecuadas o sean dignas de reprensión. Pero esa aceptación incondicional, esa experiencia de tener un refugio, una base segura de apego, un puerto de abrigo en el que refugiarse, es la que luego en la vida adulta le va a ayudar al adulto, al futuro adulto, a hacer frente a esos procesos tóxicos y sobre todo a identificarlos desde el principio, identificarlos a tiempo. Excluyan en sus relaciones familiares las formas de estigmatización, la violencia verbal, las denominaciones o etiquetajes que convierten a los niños etiquetados de una u otra manera en futuras profecías que se van a autocumplir, sea cual sea esta. Desgraciadamente, los etiquetajes negativos generan en los niños la profecía que luego van a intentar autocumplir el resto de su vida. Generen experiencias de éxito en los niños que les permitan saberse empoderados, que les permitan sentirse con control sobre sus vidas, que les permitan saber que tienen la posibilidad de cambiar sus propias vidas si dedican el esfuerzo adecuado a ello. Rompan esa indefensión que a veces los miembros de estas familias cero arrastran de pensar o de sentir que no hay nada que puedan hacer porque tienen un destino fijado por ese estigma, por ese etiquetaje, por ese sellado que ya muy tempranamente ha sido realizado contra el niño o la niña. Rompan, por tanto, todas esas costumbres en tantas y tantas familias disfuncionales que convierten a los niños en futuros cumplimientos de los peores augurios que sus padres, sus progenitores han hecho hacia ellos. Rompan, por tanto, con expectativas negativas y sustitúyenlas por las positivas, por aquellas que hagan de ese niño una expectativa positiva de madurez, de honradez, de capacidad, de actitud, es decir, todo lo bueno que luego los niños puedan convertir en una profecía autocumplir en el futuro, en la vida adulta. Muy tempranamente también nos encontramos con violencias en el ámbito escolar, violencias que replican de nuevo el mecanismo del chivo expiatorio. ¿Cómo no hablar de nuestro mundo actual, siglo XXI, en el cual las aulas
son territorios comanches donde frecuentemente los profesores tienen grandes dificultades para mantener el orden, donde las aulas están repletas de incidentes críticos, de conductas disruptivas, dichas así en modo eufemístico, de comportamientos victimarios y violentos, que también afectan al propio profesorado, pero que sobre todo afectan a los niños y niñas. ¿Qué decir cuando sabemos que el acoso y la violencia escolar es un proceso que afecta como poco a la cuarta parte de los niños escolarizados entre 7 y 18 años? ¿Cómo no hablar de que, de nuevo, aquí también la violencia ocurre ante nuestros ojos con la mejor de las sensaciones, con el mayor de los buenismos, con la mejor sensación de que ya estamos haciendo mucho con nuestros planes o programas o charlas de valores, de desarrollo emocional, de empatía, de convivencia? Y sin embargo, cada vez que medimos en un aula, nos encontramos con que una cuarta parte de estos niños y niñas reportan ser víctimas sistemáticas, recurrentes, frecuentes de conductas de acoso y violencia escolar que se mantienen, como no, invisibles para la mayoría de los miembros de esa comunidad educativa, excepto para quienes son sus víctimas, que las conocen muy bien, puesto que las viven cada día. Los niños que son acosados en la escuela cumplen también ese rol salvífico a modo de chivos expiatorios y cumplen muy saludablemente en la medida en que el entorno educativo es cada vez más un entorno caótico, un entorno transido de incidentes, de disrupciones, de inquinas, de una especie de guerra de todos contra todos en las que es muy difícil imponer orden y muy frecuentemente suelen ser los propios profesores los que lanzan a rodar el proceso, dando el efecto señal, señalando a uno de los alumnos o estigmatizándolo, abriendo de ese modo la veda para que el resto también vaya contra ese niño o esa niña que se ha convertido, por tanto, desde ese momento en el efecto señal, es decir, en la señalización de hacia quién debemos canalizar nuestra violencia colectiva. Muchas veces son niños que proceden de entornos familiares disfuncionales y que han sufrido otras violencias, los que encuentran un modo estupendo de hacerse notar, de obtener poder social, de por fin ser tenidos en cuenta en sus vidas a base de denigrar y de hostigar a otros compañeros. Esas violencias que muchas veces sufrieron estos matones escolares en sus familias de origen explican que después la replican contra otros miembros más vulnerables que encuentran a tiro y que encuentran especialmente indefensos en sus entornos escolares, en sus aulas, en sus clases. El acoso y la violencia escolar genera verdaderas víctimas, víctimas que sufren, niños que tienen terror a ir a la escuela, niños que a veces incluso prefieren suicidarse antes de volver el lunes al colegio y dejan cartas donde explican el por qué se han quitado la vida. Y esas cartas explican, narran el drama particular, el infierno personal que llevan viviendo a veces durante meses o años porque no han podido contar el hecho o esa vivencia a nadie de su entorno escolar, ni siquiera a sus propias familias que también tienen una gran inconsciencia, una gran negación frente al problema. Las autoridades educativas consultadas a tal efecto niegan sistemáticamente la existencia del problema, se refieren siempre a casos puntuales, es decir, los casos ya más graves o más terminales, y se niegan a contemplar la única forma de prevención de la violencia, que es la medición temprana, la evaluación temprana de las primeras manifestaciones del bullying en sus primeras partes, en sus primeros procesos, es decir, cuando todavía podemos intervenir. Cuando en una comunidad humana, sea escolar o de otro tipo, la violencia alcanza un cierto umbral, no hay nada que hacer y ninguna institución ni fuerza humana puede detener el proceso de linchamiento, sino es a base de rescatar a la víctima, puramente la palabra es rescatarla, de ese entorno, sacándola
literalmente de ese lugar para que no sea eliminada. La violencia escolar es un problema, es un convidado de piedra en nuestras sociedades complacientes. El acoso y la violencia escolar es algo que no solamente afecta a los niños, sino afectará a los futuros adultos en la medida en que los va a convertir en personas tempranamente derrotadas ante la vida, que han entendido que el mundo es una selva, que nadie te va a apoyar e incluso que algunas veces han podido entender que más vale callar y mirar a otro lado en lugar de defenderse. El acoso y la violencia escolar ha producido otros aprendizajes entre los matones que ven que la impunidad con la que actúan puede ser un buen efecto y que por tanto la violencia puede tener réditos para ser después replicada en la vida adulta. Para los testigos mudos, que viendo lo que ocurre prefieren aliarse con los instigadores del proceso de acoso antes que defender a la víctima. Testigos mudos que aprenden que defender a una víctima en el momento que está siendo linchada equivale al riesgo de convertirse a su vez en una víctima similar y por tanto que aprenden el comportamiento nada solidario, completamente egoísta, de apartarse, de mirar a otro lado, de fingir indiferencia para no tener que actuar con ese deber de intervención que la moral de cualquier ser humano le exige cuando ve que alguien está sufriendo un proceso de este tipo. El acoso y la violencia escolar, mantenidos en el tiempo, presentes en todas las aulas del mundo, produce un aprendizaje tóxico, por tanto, entre las víctimas, entre los victimarios y entre los que son los testigos mudos. Un aprendizaje que después vamos a heredar en la vida adulta en forma de psicópatas integrados que transgredieron ese límite, cristalizaron esa condición a base de años y años de impunidad a sus desafueros, años y años en los que vieron que no había límites, años en los que el sistema educativo fracasó a la hora de ayudar a esos niños a internalizar la norma moral y por tanto los convirtió paulatinamente en psicópatas. Heredamos un grupo de adultos tempranamente derrotados que ya son víctimas, que han aprendido la indefensión y que van a ser carne de cañón en la vida adulta también de otras formas de maltrato laboral, doméstico, porque sencilla y llanamente son víctimas propiciatorias, son víctimas fáciles, son víctimas que ya llevan el estigma de la incapacidad de defenderse, de la incapacidad de hacer frente a quienes abusan de ellos. Tenemos también el acoso en su modalidad laboral, el denominado acoso psicológico en el trabajo o mobbing laboral. El mobbing es un continuado maltrato que recibe un trabajador por parte de otro u otros, frecuentemente un jefe, pero no siempre, porque hay mucho mobbing horizontal o lateral, que tiene como efectos la destrucción de la capacidad laboral, de la resistencia psíquica y a veces también la destrucción literal de la víctima. El acoso psicológico en el trabajo es la violencia laboral más frecuente, puesto que la violencia física es muy rara, las violencias sexuales existen, pero tienen una cierta contención, y sin embargo, a la orden del día están cada vez más los casos de acoso psicológico, de mobbing laboral, por los cuales alguien, normalmente un buen trabajador, un trabajador adecuado, incluso brillante, alguien que cumple muy bien con su trabajo, pero que por alguna otra razón se ha convertido en amenazante para el que instiga el proceso, ese trabajador o trabajadora se va a convertir en víctima de una actuación continuada, de una campaña de difamación, de una campaña de hostigamiento, de una campaña que busca perjudicar su imagen, intentando desestabilizarlo emocionalmente, consiguiéndolo y por tanto produciendo una merma evidenciable en su rendimiento laboral, una quiebra en su productividad y por tanto produciendo la imagen falsa, actuada, de un trabajador nulo, inválido, inadecuado para hacer su trabajo, un trabajador que por tanto merece la pena eliminar, extinguir, lanzar de ese lugar de trabajo. El acoso psicológico en el trabajo es una profecía autocumplida más, por la que a base de hostigar a un trabajador válido,
vamos a conseguir convertir a ese trabajador de válido en inválido, de brillante y productivo en una nulidad, en alguien que no es capaz de recordar nada, de concentrarse, de atender, de recordar pequeños detalles que antes no tenía ninguna dificultad para recordar. Convertimos a una persona completamente válida en una persona que nuevamente va a concitar la animadversión de su grupo de iguales, porque va a ser presentado como el culpable universal, el responsable último de todo lo que no va bien. Va a ser portador del estigma, una vez más, del chivo expiatorio, portador del estigma por el cual va a merecer la suerte que le va a deparar el grupo, es decir, el linchamiento grupal y unánime. El trabajador que sufre mobbing sufre un proceso de chivo expiatorización que además le lleva a internalizar o inocular dentro de él la culpabilidad que proyectan los miembros activos del gang linchador o acosador, por lo que con el tiempo el propio trabajador que sufre mobbing cree en su propio merecimiento, cree en su propia culpabilidad y creyendo en ella ya no va a defenderse, ya siente que simplemente merece terminar con el destino que le asignan los instigadores del proceso de acoso. Es decir, la salida de la organización, bien por un despido, para el cual se va a crear la causa. El término acoso viene de ad causam, acoso, ad causam, crear la causa, ¿verdad? O bien porque no pudiendo más, el mismo trabajador va a solicitar la baja o va a abandonar tempranamente su profesión, su trabajo, su puesto de trabajo. El infierno que viven muchos trabajadores, millones en todo el mundo, cuando son señalados como targets, como objetivos, por parte de alguien que los vive, que los vivencia como amenazantes, es inenarrable. Ese infierno se repite durante meses o durante años y hace que muchas personas también estén en riesgo de quitarse de en medio cuando sufren estos procesos que también, como en el ámbito familiar y como en el ámbito escolar, son inescapables en la medida que un trabajador no puede no ir a trabajar, no puede no presentarse en el trabajo y tampoco tiene herramientas para defenderse, para contestar, para retaliar el acoso insidioso del que está siendo objeto. Y por último tenemos en el ámbito de las relaciones de pareja, con frecuentes relaciones tóxicas que tienen a los peores personajes del mundo como autores. No solamente estamos hablando ya de la epidemia social que significa el narcisismo. Recordemos que vivimos en una sociedad sin autoestima, una sociedad, por tanto, basada en el éxito, en lo exterior, en la apariencia, en la notoriedad, en el rendimiento, y en la cual los individuos cada vez necesitan más del apoyo y de la admiración de otros individuos. Y que, por tanto, esa actitud extendida socialmente como una verdadera pandemia es responsable después de tantos procesos de destrucción de aquellos que no pasan por el aro del narcisista, aquellos que no se someten o aquellos que por alguna razón hay que denigrar, hundir o destruir porque no son suficientemente adeptos o incluso pueden ser amenazantes para la propia imagen del narcisista que mirándose en el espejo siempre se pregunta, espejo, espejito mágico, ¿hay alguna más bella que yo? Como se preguntaba la vieja madrastra del cuento de Blancanieves. En el ámbito de las relaciones tóxicas, ¿cómo no referirnos al mundo del amor cero? El mundo de los psicópatas integrados que victimizan en el ámbito más inescapable, más íntimo, más cerrado del mundo, que es el ámbito de la relación de pareja, a personas que ignoran que se han emparejado con el peor espécimen, el peor depredador intraespecie que existe en el planeta, cuál es el psicópata o la psicópata integrado. Los psicópatas integrados, personajes sin alma, personajes sin conciencia, personajes sin ningún tipo de moral y, por supuesto, sin ningún tipo de remisión o rehabilitación terapéutica, los psicópatas integrados en una primera fase van a embaucar, van a embelesar,
van a encantar literalmente a sus víctimas, sometiéndolas a un trance sexual y a un bombardeo amoroso formidable, para en un segundo momento, en una segunda fase, descartarlas, denigrarlas, dejarlas caer, manifestando quiénes son verdaderamente detrás de la máscara que se han colocado, de la máscara de ideal pareja con la que se presenta. El proceso de amor cero es un proceso de violencia extrema porque combina al mismo tiempo un descarte y una denigración que vive la víctima en la segunda fase con un potentísimo vínculo o apego al perpetrador, haciendo que la víctima del amor cero al mismo tiempo esté siendo destruida por el psicópata y al mismo tiempo esté siendo enganchada y aumente su apego al perpetrador de tales desmanes, siendo que la rehabilitación de este tipo de víctimas se vuelve muy complicada, debido a que al mismo tiempo, como digo, están siendo destruidas, pero no son capaces de romper o dejar o terminar con esa relación tóxica. A modo de aquel que se agarra a un clavo ardiendo, las víctimas del amor cero, las víctimas de psicópatas integrados, se agarran a relaciones que saben perfectamente ya, a partir de un determinado momento, las van a destruir inexorablemente, pero no tienen ninguna fuerza, ninguna posibilidad, ningún deseo de romper, de quitarse de encima a ese psicópata o a esa psicópata. Por tanto, cabe pensar que las víctimas más abandonadas del universo son estas, las de los psicópatas integrados, que combinan este doble mecanismo y que generan un producto psicológico denominado disonancia cognitiva, por el cual se mantienen a veces durante meses o años en la duda existencial, en la rumiación, en la obsesión, pensamiento recurrente de si será o no será un psicópata o una psicópata, si tengo que darle una oportunidad, si debo creerme sus promesas de cambio, sus peticiones de volver porque ahora va a ser distinto. Es decir, quizás la experiencia más terrible porque recuerdan esa primera fase de embaucamiento, de seducción, de bombardeo amoroso y no recuerdan toda la variada gama de desaires, maltratos, acoso, violencia verbal o incluso violencia física que están sufriendo, quedándose con esa primera parte que no era más que la máscara del psicópata. Estas víctimas del amor cero además son abandonadas por sus grupos familiares que las acusan de ser masoquistas, de querer el daño o disfrutar con el proceso que las está destruyendo, o de ser estúpidas, o de no atender a los consejos que hace tiempo les han dado de que corten con esas relaciones tóxicas. Esas víctimas son abandonadas por psicoterapeutas inexpertos, cuando no revictimizadores, que las atribuyen ser la causa de su propio mal, intentando verificar en ellas la causa del maltrato que reciben. Por terapeutas que desarrollan todo tipo de teorías fantásticas y fantasmagóricas acerca del merecimiento, la culpabilidad, el masoquismo o incluso el disfrute de las víctimas como complementarias a los psicópatas, es decir, algo completamente fuera de la realidad que no se resiste al más mínimo examen de los casos y casos que atendemos todos los días. Psicoterapeutas que no saben qué hacer con los cuadros de estrés postraumático que presentan estas víctimas y que se dedican meramente a producir consejos más o menos razonables o racionales, dejando intacto el trauma que han generado, el verdadero trauma que han generado durante años a veces de relaciones abusivas estos psicópatas integrados en las relaciones de pareja. En el ámbito de la intervención, las víctimas del amor cero se encuentran abandonadas por la incomprensión general, por cómo todavía, desgraciadamente, hoy el término psicópata está asociado a los asesinos en serie, en las películas de serie negra, y no a la mayor parte de ellos, cuáles son los psicópatas integrados, seres encantadores, seres magníficos, con una imagen pública excelente, de los que nadie pudiera sospechar
presentan esa condición. En el mundo de los procesos de victimización, como ven, amplio mundo porque afecta al ámbito familiar, al ámbito escolar, al ámbito laboral, al ámbito de las relaciones más íntimas de pareja, nos encontramos con un sistemático proceso de negación. El mundo de la victimización es un mundo muy amplio, pero es un mundo sistemáticamente negado, porque quienes no están sufriendo en ese momento no suelen ver su propia participación por acción o por omisión en ellos, y además porque la víctima es percibida sistemáticamente, la víctima de cualquier violencia es percibida sistemáticamente a través del prisma de un mecanismo de defensa universal que denominamos error básico de atribución. Un mecanismo que la psicología social descubrió hace bastante tiempo. Un mecanismo por el cual las víctimas son culpables o se merecen lo que le están haciendo por alguna razón. Con cargo a sus rasgos, con cargo a su personalidad, con cargo a aspectos que pertenecen a la propia víctima, son percibidas como responsables y, por tanto, merecedoras del mal que se abate sobre ellas. Y si alguien es merecedor, pues de alguna manera podemos montarnos en nuestra mente una forma de eludir nuestra responsabilidad moral frente a la ayuda y el cuidado que debiéramos tener hacia ellas. Me explico. El error básico de atribución me permite estar tranquilo en un mundo donde, puesto que yo no he hecho nada para merecerlo, a mí no me va a ocurrir nada parecido a lo que le ocurre a esa víctima. Pero también me permite mantenerme tranquilo y pasivo frente a mi deber moral de actuación, sabiendo que, puesto que lo merecen, ¿quién soy yo para interferirme en ese proceso? Puesto que se lo han buscado, puesto que es un ajuste de cuentas, ¿quién soy yo para intrometerme y defender o cuidar a la víctima de ese proceso? En este mundo de mutuamente indiferentes, estamos hablando de un mundo de narcisismo donde las víctimas no son identificadas o en cualquier caso son confundidas con víctimas pero merecedoras de la suerte que están corriendo, son muy pocos los héroes anónimos que deciden dar un paso adelante y convertirse no en acusadores, sino en defensores, en ángeles guardianes, en custodios de nuestro hermano que está sufriendo el proceso de violencia. Esos pocos que se animan y se atreven a salir de la complacencia narcisista en la cual meramente declarándolos contra la violencia, declarándonos contra ella, declarándonos libres de violencia, pensamos que vamos a poder conjurar la violencia, libres de ese mundo donde conviene que alguien muera para que todo el grupo sobreviva a base de linchar a un miembro de su grupo, desde las familias, las aulas o los entornos laborales. Digo, estos héroes anónimos son muy pocos, pero son aquellos sobre los que la humanidad puede contar para revertir definitivamente este maelstrom violento en el que vivimos, esta verdadera pandemia de violencia que se mete por todos los intersticios de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros grupos, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas. Estos héroes anónimos son aquellos que, comprendiendo a un nivel profundo lo que la violencia es, lo que el proceso violento significa, lo que significa el mecanismo fundante de todo orden social, que es este viejo y antiguo mecanismo del chivo expiatorio, quienes, comprendiendo su inveterada y tradicional participación en él, por tanto reconociéndose como perseguidores, pueden sacar su aguja del juego, sacar su palillo del juego y retirarse del juego, no queriendo colaborar ni contribuir nunca más a esos procesos en los que, desgraciadamente y sin su conocimiento o su consciencia, ha estado participando prácticamente desde que nació. ¿Qué podemos decir sino que estos héroes anónimos se convierten en verdaderos ángeles guardianes, en verdaderos defensores o custodios de la verdad científica de la inocencia de las víctimas?
son los que revelan al mundo que las víctimas no merecen lo que les están haciendo. Son los que revelan a las propias víctimas que no deben dejarse hacer, recordándoles que son inocentes y que no merecen nada de eso y que deben poner límites. Son aquellos sobre los que la sociedad puede contar a futuro para poder iniciar un cambio social real que vaya más allá de los cambios nominales, que algo cambie para que todo siga siendo lo mismo, cambiarle los collares a los mismos perros, pero que se mantengan los mismos perros, cambiar algo nominalmente de nombre, pensando que cambiando los nombres cambian las realidades, este nominalismo que nos invade, estos héroes anónimos, porque no son generalmente personajes conocidos, son personajes que, a modo del fermento en la masa, van a infectarla, van a inflacionarla y van a arrastrar poco a poco a otros, a emularles, haciendo también una labor de amplificación, una labor de boca a oreja, una labor de bola de nieve por la cual podamos, con muy pocos de ustedes, muy pocos de los héroes anónimos de los que estoy hablando, poder cambiar y revertir este mundo violento, este mundo de víctimas en el que todavía aún vivimos. Yo les animo a que participen en estos programas, pero que participen desde la humildad y desde la verdad. Desde la humildad y la verdad de saber que cuando vayan a profundizar en el conocimiento de la verdad de lo que la violencia es, van a encontrar que ustedes han estado, acaso sin saberlo, toda una vida participando en ellos. Por supuesto, van a descubrir que también han sido víctimas de ellos, van a descubrir que son inocentes de esas violencias que han sufrido, van a descubrir que cuando han participado en estos linchamientos lo han hecho en buena fe, lo cual no ha evitado la destrucción de las víctimas, y van a descubrir, por tanto, lo importante que es la transformación interior desde la posición de perseguidor, acusador, acosador. Son las mismas figuras, son términos equivalentes, sinónimos, a la posición de defensor, cuidador, ángel guardián, es decir, responsable y garante de la vida de mi hermano, tal y como todas las tradiciones, muy especialmente la tradición bíblica judeocristiana, recomienda para salir del rol perseguidor, convertirse en cuidador, en garante, en consolador, en aquel que puede ser factor decisivo de defensa de las verdaderas y auténticas víctimas. Hasta aquí llega mi exposición teórica acerca de la violencia, sus manifestaciones en diferentes ámbitos y sus formas de prevenirla. Quizá pudiera ser interesante si nuestros organizadores dan algún turno para que puedan formular a través del chat algunas preguntas y poderlas moderar y contestarlas así. Yo estoy a su disposición para poderlo hacer en los próximos minutos hasta que cumplamos el tiempo que tenemos asignado. De todas maneras, les agradezco su participación y mientras organizamos el turno de preguntas, quizá recordarles que tienen a su disposición esta organización que nos acoge hoy de violencia0.org, lo digo bien, en el que está esta iniciativa dirigida a cuidarnos y a visualizar todas estas violencias, violencia0.org. Y en el ámbito de nuestro trabajo, también recordarles que disponen de nuestra web inakipinuel.com y de nuestro canal YouTube, donde muchos vídeos como este están a su disposición de manera gratuita para entender y profundizar en los problemas de relaciones de pareja con psicópatas o amor cero, relaciones tóxicas, disfuncionales, tema que hemos recogido en este libro, Las 5 trampas del amor, o el más reciente libro y los vídeos referidos a él, que están también gratuitamente, que se llama Familia Cero, cómo sobrevivir a las familias disfuncionales, a los psicópatas en familia. Tenemos, entiendo, tiempo para hacer algunos minutos de preguntas. Eso es, sí, ¿puedes moderarlas? No, prefiero que me las leáis, por favor, y las digáis en voz alta. ¿Se da alguna característica en Canarias para que haya un mayor índice de móvil?
Me preguntan si hay alguna razón por la que en Canarias haya más mobbing que en otros lados. Pues esto es algo que yo constaté. Esta es una tierra que me ha acogido hace muchos años. Yo recuerdo que mi primer libro fue por primera vez presentado en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife en el año 2001, hace ya casi 20 años, y que desde entonces pues muchas cosas han pasado. A mí me da mucho gusto recordar cómo las primeras asociaciones contra el mobbing nacieron acá en Canarias. ASCAMO, el grupo de víctimas del Instituto Astrofísico de Canarias, en torno al presidente de su comité de empresa, el ya desaparecido y buen amigo Lorenzo Peraza. Canarias ha sido siempre un territorio, en mi opinión, muy proclive a la sensibilidad hacia los problemas de acoso, y especialmente el acoso laboral, y en mi opinión se debe a la intensificación de estos procesos que tiene que ver con el modo especialmente abierto, generoso e ingenuo de ser del canario, que es una verdadera oportunidad para cualquier psicópata. El modo de ser bueno, confiado y un tanto ingenuo del canario, el canario promedio, sabiendo que por supuesto no hay que incurrir solo en estereotipos, es un modo de ser que es muy vulnerable a la actuación de los psicópatas organizacionales y por tanto cabe pensar que ese modo no defensivo produce la intensificación del proceso de acoso y por eso también en Canarias hay más casos y también, gracias a Dios, hay mucha mayor sensibilidad hacia estos procesos y a esta divulgación. También quiero decir que los niños canarios son los menos violentos de todo el Estado, junto a los niños aragoneses, en los estudios que manejamos sobre bullying. Por supuesto, existe el bullying, pero tenemos la tasa más baja de todo el Estado y eso pues es significativo. Estamos hablando a 7 puntos por debajo del promedio. También eso dice del modo de ser de los canarios. ¿Más preguntas? ¿Cómo es posible revertir el rol de indefensión aprendido en la familia de origen? Bueno, me preguntan cómo es posible revertir el rol y la indefensión aprendida en la familia de origen. No es fácil porque las familias establecen roles muy fijos, muy estáticos, de los que es muy difícil salir y a veces hay que recomendar al paciente que viene de estas familias cero y que sigue, a pesar de que es adulto, sufriendo ese proceso de marginación y estigmatización, pues hay que recomendarle también a veces el contacto cero y romper con la propia familia de origen si no hay modo de escapar a ese rol fijo de tener que ser y seguir siendo el chivo expiatorio. La indefensión aprendida es un aprendizaje de que no hay nada que yo pueda hacer frente a la violencia que se abate sobre mí. Y por tanto, el proceso en terapia con estas víctimas consiste en devolverles la sensación de control. Ese empoderamiento no viene de charlas de valores, ni de la repetición de mantras, ni de programas mágicos, un tanto del pensamiento positivo norteamericano. Estamos hablando de un tipo de intervención que consiste en que el paciente vaya realizando pequeñas tareas, vaya consiguiendo pequeños objetivos que puedan dar lugar a resultados en el corto plazo y puedan devolverle la sensación de control sobre su vida y, por tanto, comience a poder ser protagonista de su propia confrontación sobre sus victimarios, sobre sus acosadores, en lugar de ser una víctima propiciatoria, se convierta en una víctima combatiente, en una víctima que es la primera interesada y la primera en rechazar esos procesos de inculpación y de acoso. ¿Es necesario haber sido víctima para comprender profundamente el sistema de violencia y empatizar con las víctimas? Me pregunta si es necesario haber sido víctima para comprender bien el proceso de victimización y empatizar con las víctimas. No es necesario, pero obviamente nadie mejor que una antigua víctima puede comprender a otra. Nadie puede estar más motivado que alguien que ha pasado por ese infierno previamente en intentar ayudar a salir de ese mismo infierno a otras personas. ¿Y quién mejor va a entender lo que es el proceso del chivo expiatorio más que quien ha pasado por él y ha salido de él? Digo que ha salido de él. Es decir, alguien que se puede convertir en un activista de oro muy preciado precisamente porque comprende desde la propia posición de la víctima cómo funcionan esos mecanismos, cómo se siente la víctima
cómo de incomprendida, aislada, sola y abandonada se siente de verdad porque lo ha estado anteriormente. No es que sea necesario haber sido víctima, pero qué duda cabe que una antigua víctima debidamente curada, porque hace falta curar del daño postraumático que suelen tener las víctimas, debidamente restablecida, es una víctima, una antigua víctima que se va a convertir en un agente de cambio social muy interesante, con un pronóstico muy prometedor en cuanto a posible ayuda, acompañamiento. Nosotros tenemos una experiencia muy reciente de estos últimos 2 años y es nuestro programa de capacitación de Coach Cero, de los coach o entrenadores, algunos de los cuales están aquí en esta sala, están en ese programa. Estos coach a los que entrenamos para acompañar, no ser terapeutas, que no lo pueden ser, no pueden ser psicólogos, pero sí pueden ser entrenadores y acompañantes del proceso de supervivencia y salida adelante de una víctima. Para nuestra sorpresa, la mayor parte de los miembros de esos programas de coaching no son coaches profesionalizados ya, sino antiguas víctimas que sienten la responsabilidad de capacitarse, de formarse para poder ayudar a otros y que ningún otro ser humano dentro de su entorno inmediato pase por lo que ellos pasaron. Es decir, nuestros programas de coach se nutren principalmente, para sorpresa nuestra, de antiguas víctimas, muchas de las cuales son nuestros antiguos pacientes que ya fueron curados y que quieren ahora aprender a cuidar y a acompañar a esas víctimas. Hay varias preguntas sobre cómo trabajar a favor de las víctimas, el perfil profesional. No entiendo la pregunta. Preguntan cómo trabajar a favor de las víctimas. ¿Están a la altura los servicios de prevención de riesgos laborales? No. Si preguntan, se refiere a la pregunta a las víctimas del acoso laboral y si están preparados los servicios de prevención. Pues no. Hay que decir que ya llevamos 20 años predicando, no voy a decir en el desierto, pero casi, aunque hemos conseguido 10 años después del inicio de nuestro trabajo, se consiguió en 2010 legislar por primera vez en contra del mobbing, incluirlo en el Código Penal, artículo 173 del Código Penal, reformado en 2010. Nos costó 10 años hacerlo, pero hemos conseguido que ciertas cosas cambien. ¿Qué es lo que sigue sin haber cambiado mucho? Pues el hecho de que los propios servicios de prevención de las grandes empresas siguen banalizando y trivializando el mobbing, siguen atribuyéndolo a conflictos que no lo son, sino son procesos de victimización, y siguen, puesto que no saben qué hacer con los casos, dejando que los casos duerman el sueño de los justos y que, por tanto, el avance en el tiempo de esos casos de mobbing vaya complicando cada vez más la salud y la resistencia psíquica de las víctimas y vaya envolviendo en una atmósfera cada vez más rarificada ese caso que llega un momento ya no tiene prácticamente solución más que el de la salida de la víctima de la empresa. Por tanto, todavía, con gloriosas excepciones, hay algunas grandes empresas que se lo han tomado en serio, no voy a decir ahora sus nombres, pero todavía en muchos lugares los servicios de prevención siguen pensando que la mejor estrategia frente a los casos de mobbing es no hacer nada, creyendo ingenuamente que el tiempo resolverá estos casos, cuando lo que sabemos es todo lo contrario, el tiempo suele complicarlos mucho más. Preguntan qué opinión tienen de la influencia del machismo en nuestra cultura, de la violencia que cada día va más. Yo creo que la violencia que vivimos puede adjetivarse de 1000 maneras y que buscarle una única fuente a las violencias que estamos conociendo en familia, escuela, relaciones de pareja, es una simplificación muy burda. En el trabajo real de investigación y en el trabajo real con las víctimas nos encontramos con violencias de todo tipo, de toda suerte, de todo color, violencias a manos de psicópatas que son varones, que son mujeres, niños que son ya niños psicópatas, personas que son personas tóxicas en el ámbito de la empresa, pero que también lo son en el ámbito de la familia. Cuidado porque la violencia es siempre violencia y la violencia tiene unas manifestaciones comunes que, en mi opinión, cumplen casi siempre con las características que hemos presentado al principio de esta conferencia, con las características de convertir a sus participantes en participantes inconscientes y en las víctimas
en chivos expiatorios que convierten su linchamiento en el factor reunificador del grupo, de la familia, de la pareja, del grupo de trabajo, del aula, y esa característica universal creo que debe prevalecer frente a otros análisis que, en mi opinión, resultan demasiado simplistas. Pregunta que ¿cómo explicar a un adolescente cuando su padre es un psicópata integrado? A un adolescente que es hijo de un psicópata integrado es muy difícil explicárselo, ni a un adolescente ni a veces a un adulto, porque los psicópatas no llevan escrito en la frente soy un psicópata, ni tienen cara de malvados, ni tienen las uñas largas ni un aspecto depravado. Son personas encantadoras en general y lo son especialmente con sus propios hijos, que frecuentemente están bajo la órbita de un encantamiento, de una seducción, que es muy difícil salir de ella y que a veces cuesta décadas antes de que un hijo o la hija de un psicópata integrado descubre que su padre o que su madre lo era después de haber pasado una vida pensando otra cosa. Es muy complicado y quienes lo intentan, la otra parte, digamos, la no psicópata, suelen encontrarse con la frustración de ver que sus esfuerzos suelen ser baldíos y que cuanto más se empeñan en convencer a los hijos de que papá o que mamá es una psicópata, se encuentran con una gran incapacidad de convencerles debido al gran potencial de seducción y de embaucamiento que tienen los psicópatas, muy especialmente con sus propios hijos. ¿Cuáles son las diferencias entre conflicto y victimización? Me preguntan cuál es la diferencia entre un conflicto y un proceso de victimización. Bueno, pues no tiene nada que ver. Y esto es importante de cara a descartar de una vez y por todas la mediación como una herramienta para trabajar la violencia o los procesos de victimización. Un conflicto consiste en dos partes, que pueden ser personas o grupos, que mantienen simultáneamente deseos o objetivos que son mutuamente incompatibles o excluyentes. El grupo A o la persona A quiere una cosa, el grupo B o la persona B quiere otra, y esas dos cosas no son compatibles. Esos dos grupos y esas dos pretensiones de A y de B son legítimas. Son incompatibles, pero son legítimas, se pueden plantear, se pueden exteriorizar, incluso se pueden expresar en voz alta. El problema es que los procesos de victimización no son conflictos, no son dos partes que una quiere una cosa y otra quiere la otra y por tanto ahí se produce la violencia. El violento lo que quiere generalmente es la destrucción de la otra parte, la eliminación de la otra parte, la subyugación de la otra parte, el sometimiento de la otra parte a través de la violencia, y la víctima, que es esa otra parte, lo que quiere es no ser destruida, no ser sometida, no ser subyugada. Eso no es un conflicto, es un proceso de victimización. Y como no es un conflicto, no cabe la mediación. ¿Dónde dejaríamos esa mediación entre esas dos partes, victimario y víctima? ¿Dónde dejaríamos al maltratador y su víctima? ¿En qué punto mediaríamos ese maltrato? ¿Diríamos que la víctima acepte ser maltratada lunes, miércoles y viernes a cambio de quedar martes, jueves y sábados libre? ¿Dónde mediaríamos entre el acosador escolar y su víctima? ¿O entre el grupo de acoso escolar y la víctima? Donde el grupo lo que quiere es erradicar, eliminar, excluir fuera a la víctima y la víctima lo único que quiere es integrarse, estar dentro. ¿Dónde dejaríamos, en qué medio dejaríamos eso? Es decir, importa mucho esa distinción entre conflicto y proceso de victimización, porque en los conflictos sí cabe la mediación. Si yo quiero que mi jefe me dé las vacaciones en julio y él quiere dármelas en agosto, podemos mediar, son pretensiones legítimas, intermediar, negociar, claro que sí. Si el terrorista quiere eliminar a su víctima y la víctima no quiere ser eliminada, dígame qué mediación cabe en ese proceso de victimización. Ninguna. ¿Qué mediación cabe en el maltrato doméstico? Ninguna. Decimos a las mujeres maltratadas, la primera vez que te pega debe ser la última. ¿Por qué no decirlo también a los niños acosados? ¿Por qué no decirlo también en otros ámbitos? Claro que sí. No caben segundas oportunidades y no cabe tolerancia frente a la violencia. Por tanto, no cabe la mediación. Preguntan por la técnica EMDR, ¿qué consiste? Preguntan por la técnica EMDR y en qué consiste. Bueno,
La técnica MDR, cuyas siglas en inglés son algo así como técnica de estimulación bilateral a través del movimiento ocular, de sensibilización y reprocesamiento del trauma. Es una técnica que forma parte del núcleo, aunque no es lo único que hacemos, de nuestra intervención en la psicoterapia con víctimas del amor cero, de la familia cero, del acoso laboral, del acoso escolar, y que tiene como objetivo desactivar el convidado de piedra de toda la violencia o de todas las violencias, que es el daño postraumático que presentan prácticamente la totalidad de las víctimas. Las víctimas de procesos de violencia en entornos inescapables generan al cabo del tiempo y de manera insidiosa, de manera paulatina, no se van enterando hasta que ya están con un daño muy avanzado, trastornos de estrés postraumático. Niños con trastornos de estrés postraumático, adultos con trastornos de estrés postraumático que hay que tratar específicamente, sabiendo que el estrés postraumático es un cuadro clínico que no desaparece con el paso del tiempo, que no se acaba porque hayan pasado 10 años o 20 años, sino que permanece latente en la mente de la víctima, causándole interferencias en su capacidad de concentración, en su capacidad atencional, en su memoria a corto plazo, generando problemas relacionales y sociales como una gran irritabilidad, un gran cansancio, todo tipo de somatizaciones, un tipo de insomnio que llamamos retrógrado, que es el que lleva a las víctimas del estrés postraumático a despertar en torno a la mitad de la noche, 3, 4 de la mañana, y ya no poder volver a dormirse. Llevan al cansancio crónico, al síndrome de fatiga crónica. Todas esas secuelas son consecuencias de la violencia y manifestaciones del trastorno de estrés postraumático. La técnica, por excelencia, más rápida, más eficaz y yo diría la única que desactiva el trauma es esta técnica denominada EMDR que nosotros utilizamos, que utilizamos también online a distancia y que permite revertir el proceso de daño en un tipo de terapia breve, en un tipo de terapia que lleva muy pocas sesiones hasta que la víctima se empieza a recuperar muy sensiblemente de cosas que a veces han durado durante años. Es la hora, ¿no? Sí, bueno. Arturo, si quieres cerrar. Bueno, por mi parte, referirles de nuevo a este programa y voy a dejar ahora a Arturo Boira que cierre esta conferencia. Quiero agradecerles su presencia aquí online. Veo algunas caras conocidas, algunas personas que ya nos siguen hace mucho tiempo y que participan en nuestros programas de coaching. También veo gente nueva que pertenece a estos programas que hoy nos acogen. Quiero simplemente recordarles con una última cuestión que me gustaría que quedara como recordatorio, si cabe, de esta conferencia. El proceso de prevención y lucha contra la violencia es un proceso personal que, si se toman ustedes en serio, puede llevarles años hasta completarse definitivamente esa transición desde su perspectiva como perseguidores inconscientes hasta su consciencia de serlo y, por tanto, una vez que un perseguidor se convierte, se transforma en alguien consciente de serlo, es cuando deja de serlo. Bueno, pues primero de todo pedirles disculpas por las preguntas que no han podido ser respondidas e intentaremos dar solución a esa situación y ruego que tomen nota de las preguntas que han quedado sin responder. Comentarles que esta grabación va a quedar a su disposición en el canal de YouTube de violenciacero.org a través de la web también. Y a su vez en el canal del doctor Iñaki Piñuel. Y bueno, pues han podido comprobar lo que es tener a nuestra disposición décadas de conocimiento y de expertise, no solo en el tratamiento de víctimas, puesto que el equipo de Iñaki ha tratado a miles de víctimas con estrés postraumático debido a la violencia, sino que bueno, han podido comprobar lo que es tener la oportunidad de contar con un comunicador como lo es Iñaki, que generosamente a través de su web y de sus libros y los múltiples recursos que utiliza para
para divulgar, y durante décadas lo ha estado haciendo, un concepto tan trascendental como es el de la violencia, que está afectando tan dramáticamente a la salud de nuestra sociedad en todos los ámbitos. Y bueno, pues la verdad que a mí me ha resultado, conociendo como conozco la labor del doctor Iñaki, me ha resultado impresionante ver cómo en apenas una hora ha resumido décadas de conocimiento tocando todos los ámbitos, ¿no? Empezando desde el entorno familiar, pasando por el escolar, por el laboral, por la relación de pareja y, bueno, pues al final por el de la historia de la humanidad en sus relaciones. Nada, darles infinitas gracias por habernos seguido, por estar ahí y, por supuesto, insistir en el mensaje de Iñaki: el cambio empieza en mí. Me cuido, te cuido, cuidamos. Muchísimas gracias y permanezcamos conectados. Nos pueden seguir desde violenciacero.org o evidentemente desde iñakipiñuel.com, ¿verdad? Muchísimas gracias y buenas noches. Me cuido. Te cuido. Cuidamos. Súmate a la alianza. Aprendiendo a cuidar, Violencia Cero.